En el Indotel avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el proyecto Canasta Digital Social. Para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares. Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Buenas noches, bienvenidos a Didáctica Online, un martes más aquí junto a nuestra comunidad. Hoy tenemos un invitado muy especial para Didáctica, nuestro querido Héctor Molina, director administrativo del Colegio Jaime Molina Mota y actual recién electo presidente de AINEP, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Entonces, Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Sofía, por tenerme acá. Súper bien. Gracias de verdad por darnos la oportunidad de compartir con su audiencia algunas cosas, ¿verdad?, de interés para la comunidad educativa. No, agradecerte a ti porque sabemos, imagínate con el colegio, ahora con la AINEP y 2 o 3 cositas más que yo sé que Héctor hace porque él es un multitasking andante, sacar de tu tiempo para venir a compartir un poco con nosotros. Yo quería, Héctor, que le cuentes un poquito a nuestro público porque no todos son educadores, un poquito de la AINEP. ¿Qué hace la AINEP? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su objetivo principal, su visión? En fin, ¿cómo conocer un poco? Claro. Mira, te cuento. La AINEP es una asociación, ¿verdad?, que tiene más de 150 colegios. Muchos de los colegios más prestigiosos del país forman parte de nuestra institución. Y básicamente se trata de crear una comunidad, un networking donde nosotros podamos de alguna forma ayudar, empujar a nuestros socios en distintos aspectos institucionales, administrativos y también en el plano académico para que nuestras instituciones sean más fuertes, tengan un mejor enfoque en la parte educativa, en la parte didáctica, y puedan también fortalecer la parte institucional de sus instituciones. Entonces, de alguna forma, nosotros hemos jugado un papel primordial, para decirte algo, durante el tema de la pandemia, en el que ayudamos a nuestros socios en los temas de protocolo, en los temas de negociaciones que se estaban dando, ¿verdad?, entre el sector público, el sector privado, de que la apertura de clases, de que el protocolo, de que cuándo se hace esto. Yo creo que fue donde más fuerza ustedes cogieron como institución. Sí, sin duda como asociación. Fue el momento que por lo menos nuestros socios percibieron más el apoyo y todo lo que implica estar en una asociación como la nuestra, que es una asociación que, que te reitero, debería ser un ancla para todos nuestros socios de manera tal que todos mejoremos juntos. Yo siempre digo que 2 cosas. Primero, que nosotros manejamos nuestras instituciones, pero al final entiendo, o yo lo veo así, que nosotros trabajamos por algo más que va más allá.
Es decir, tú puedes tener un ojo en tu asociación, pero el otro debe estar, a mi entender, en la educación dominicana, que debería ser el objetivo de todos. O sea que ese es un elemento, yo creo, fundamental. Y si nosotros podemos de alguna forma traspasarnos mejores prácticas, que es un proyecto, uno de los proyectos que vamos a estar manejando, traspasarnos mejores prácticas en aspectos institucionales y académicos, pues vamos a lograr ser más fuertes como asociación, pero también las instituciones educativas que nos componen. Claro, porque vamos a decir que tradicionalmente o hace unos años los colegios se manejaban de muy puerta cerrada. Y entonces muchas veces pues surgían situaciones, casos, ya fuesen casos con un profesor, un caso con una familia, un caso con un alumno, o sea, diferentes tipos de casos, porque los colegios son instituciones vivas, son familias vivas. Sí. Son casas con muchas familias dentro. Y todo eso se manejaba a puerta cerrada cada institución. Yo creo que la INEP ahora viene a ofrecer esa apertura de cómo manejo esta situación. Y evidentemente nosotros, desde didáctica, que tenemos pues mucha relación con las instituciones, lo pudimos percibir, sobre todo en pandemia. O sea, nosotros pudimos percibir una asociación que se unificó, una asociación que salió a responder, que salió a defender, porque fue el momento donde vivimos un poco el abran las escuelas, qué está pasando, por qué tenemos que tener a los niños en casa. Y definitivamente ustedes se hicieron sentir. Sí. Que ojalá que no haya que esperar otra pandemia o una crisis así y que se puedan seguir tomando iniciativa en el aspecto, vamos a decir, positivo de nuestra educación, porque definitivamente estamos, como país, sabemos las debilidades que tenemos. Claro, en este caso, hablamos contigo que es el sector privilegiado, lamentablemente decirlo así, es el sector privado. Sí, fíjate, lo que sucede es que nosotros tenemos más del 20% de la población estudiantil, alrededor del 21-22%. Estamos hablando de 550, 600 mil alumnos que forman parte del sector privado. Entonces, en ese sector privado educativo hay de todo. Están la élite económica, pero también está una buena cantidad de clase media baja, mucha clase media alta. Es decir, nosotros estamos cubriendo una franja, un abanico muy amplio de estudiantes, de familias que por alguna razón deciden que no quieren enviar sus hijos al sector educativo público. Si tú planteas eso en términos gubernamentales, pues el gobierno está dividiendo el 4% entre un 80% de los estudiantes, que son 2 millones. Los otros 600, 700, 650, 600, no les está llegando. No les está costando nada, porque esas familias decidieron irse al sector privado. Entonces, como te explico, ahí hay un abanico muy amplio. Y creo que no debemos hablar de una élite, de un privilegio, porque en realidad ahí tenemos de todo. Tenemos de todo, claro. No, el pertenecer, yo te diría que lo que hace el privilegio es poder tener una asociación como ustedes. Claro. Y pertenecer a un grupo que se pueda dar la mano y que verdaderamente se lleve a un diálogo, que pueden ayudarse uno a otro y sacar, vamos a decir, cosas positivas para implementar en los centros. Ahí es donde yo veo como a lo que llamaríamos privilegio, vamos a decir. Sí, claro. Al igual que ustedes están abiertos, según entiendo, o sea, explícanos un poquito cómo pueden los centros pertenecer a la INEP, cuáles centros pueden pertenecer, nada más centros de primaria y secundaria o los de preescolares pueden, o sea, explicarnos un poquito. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de centros. Nosotros tenemos muchos centros que son únicamente preescolares. Tenemos escuelas que tienen evidentemente todos los grados. Nosotros sí exigimos vamos a decir, un nivel de institucionalidad en los colegios que nos componen. Una formalidad, claro. Una formalidad, un deseo por lo menos de hacer las cosas de manera correcta.
¿verdad? Y creo que hemos ido cumpliendo con ese objetivo. Hay instituciones evidentemente que no han podido entrar, pero tampoco somos una entidad elitista en la que solamente colegios de cierto nivel socioeconómico, vamos a decir, entran. Y no pueden entrar porque no cumplen con ciertos requisitos, porque no están formalizados o... Exacto, porque no están formalizados. Okay. Y como tú sabes, hay muchos colegios, una buena cantidad. Nosotros tenemos alrededor de 3,000 colegios privados en el país. Sí. Y hay una buena parte de ellos, por lo menos una tercera, cuarta parte, que no tienen los requisitos mínimos para sacar, ¿verdad?, su acreditación en el ministerio y otros factores que... Pero qué bueno, yo creo que es una buena medida no sé cuál sería la palabra adecuada a utilizar, pero restringir, quizás sería la palabra, esa entrada a la Asociación de Colegios Privados, exigiéndole por lo menos el mínimo de una acreditación por el ministerio, porque si no, entonces también ustedes estarían burlando la formalidad de un centro educativo, y al final eso es lo que yo entiendo que es lo que ustedes quieren, tener como instituciones verdaderamente formalizadas y caminando al éxito, como hablábamos previo al programa, en las instituciones se vive de todo y todas las instituciones tienen cosas buenas y malas, pero lo que estamos tratando es que tengan más buenas que malas. Claro. Y que realmente tanto el público que atendemos, que son los alumnos, es el primer público, y luego los padres, esté todo el mundo contento. Cuéntanos un poquito, como presidente electo de la INEP, cuáles son tus, vamos a decir, Héctor Molina, ¿qué quisiera lograr con la INEP? Porque sabemos que es un grupo, sí, que ustedes lo conforman, o sea, hay una plancha. Nosotros somos un consejo directivo de 9 personas y participa en nuestras reuniones también el director ejecutivo. Es decir, que regularmente nosotros somos 10 personas. Aquí tenemos en ese consejo hay directivos, o sea, directores de colegios de distinta índole. Hay de preescolar, hay bilingües, hay en español, hay colegios tradicionales, hay colegios menos tradicionales, hay católicos. Entonces, hemos tratado de que ese consejo pues tenga una diversidad lo suficientemente atractiva para que de alguna forma todos nuestros socios estén representados ahí. Sí, y que la idea no sea de una sola línea. Así es. O todos primarios, todos secundarios, todos bilingües o todos monolingües, o sea, sino que realmente haya una variedad y que el abanico, pues las iniciativas lleguen. Es correcto. Mira, te comento así a grandes rasgos algunas cosas de las que nosotros queremos hacer. Como parte del valor agregado que nosotros queremos transmitir a nuestros socios, vamos a crear una escuela de directores. Ah, qué chulo. En la INEP. Y esa escuela de directores va a tener un par de actividades, vamos a decir, grandes al año, seminarios exclusivas para los socios de nuestra institución, y posiblemente a un costo muy, muy bajo, de manera que todos podamos aprovechar las ventajas de traer algún charlista de renombre, o de repente... algún especialista en gestión. Algún especialista en gestión, o como te digo, de repente un taller que nosotros sabemos que en el Colegio Loyola hay una mejor práctica con tal cosa. Entonces a lo mejor el padre William viene y nos da un taller de 2 horas. A lo mejor en el Babeque secundaria hay tal cosa. Entonces es el tipo de iniciativas que creo que no solamente nos van a llevar, porque el charlista invitado nos va a poner a pensar, nos va a poner a proyectarnos, pero los colegios también tenemos, vamos a decir, necesidades puntuales diarias, que no siempre sabemos cómo hacerlas. Que quizás el de al lado la esté logrando. Y sobre todo en aspectos, en áreas en las que nosotros no necesariamente vamos a competir uno con el otro. No, yo creo que ese ahí es el mensaje.
entender que esto no es una competencia entre instituciones, al contrario, vamos a hacer la unión. Así y entre es. todos vamos a ayudarnos, porque al final hay público para todos. Sí, sí. O sea, hay alumnos que yo ni sé de dónde salen, pero salen. Mira, yo te planteo algo, por ejemplo, o sea, seguro que muchos de nuestros socios y muchos otros colegios privados no tienen institucionalizado sus contratos de trabajo con sus empleados, por mencionar algo. Sí. Bueno, vamos a buscar cuál es la mejor práctica que tenemos dentro de los socios. Vamos a identificar, vamos a hacer ese contrato y vamos a ponerlo ahí, que la gente pueda utilizarlo. El acuerdo que hay que firmar con los padres para que te permita tomar fotos a sus hijos. Sí. Te estoy Cada diciendo institución cosas lo muy, maneja, claro, muy pero son cosas básicas. Pero que entiendo que esa necesidad existe y la asociación puede cubrirla perfectamente. ¿Ustedes actualmente, por ejemplo, tienen un calendario que le envían a los socios de actividades o las actividades van surgiendo sobre la marcha? La idea de hacer ese calendario existe, pero de momento no lo tenemos. Okay. Entonces, lo que sí estamos tratando es de mantener al socio, y es una de las cosas que yo particularmente quiero trabajar, mantener al socio absolutamente informado de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la directora ejecutiva nueva que tenemos es experta en comunicación. Entonces, la semana pasada estábamos en el ministerio y se acordaron una serie de cosas con el ministro. Inmediatamente a los 2 o 3 días había una minuta de esa reunión informándole al socio qué puede esperar y qué no con relación a los cambios curriculares, al tema de los concursos de oposición en el medio del año escolar, cosas que realmente impactan e inquietan a nuestra membresía. No, y eso no quiere decir que van a lograr los cambios, pero definitivamente ustedes están siendo un canal de comunicación. Correcto. En alertar o informar a los centros, miren, esto fue lo que hicimos, nos comentaron esto puede pasar, todos atentos. O sea, yo creo que es un canal de comunicación directo, vamos a decir, a las instituciones. Un canal de representación primero y luego de comunicación. Entonces, vamos a decir que nosotros fuimos electos para representar a nuestra membresía ante distintos organismos y entes gubernamentales y no. Y tenemos la obligación, ¿verdad?, de que esa unción que nos hicieron, ¿verdad?, de mira, eres tú. Entonces, mantener a nuestros socios al día de lo que estamos haciendo y de lo que se logró o no se logró, porque como tú dices, no siempre uno... Héctor, y tú estando, porque tú tienes las dos caras de la moneda, tú actualmente estás en un centro familiar de muchos años, sí, donde Héctor es hermano de Sonia Molina, una gran colaboradora también de didáctica, una gran maestra. Ustedes como hermanos no solo han llevado la trayectoria de los inicios del colegio, sino que ustedes han superado. O sea, ustedes son un referente en la educación como institución. ¿Cuáles son los retos, ya ahora hablando no directamente como presidente de INEP, sino como un director administrativo de un centro, que tú entiendes que los centros educativos están presentando? Sí, mira, yo creo muchos. Yo creo que no. Ay, lo puse en apuro. No, tranquila. Yo creo que no es un secreto para nadie que, bueno, te pongo un ejemplo de una directora del centro que hablábamos en días pasados y me decía, mira, tengo la intención de hacer un super laboratorio de robótica, pero no tengo la mano de obra, ¿verdad?, para luego hacer realidad que eso se convierta en una educación más efectiva de la robótica a los alumnos del centro. Entonces, en educación, lamentablemente, para bien y para mal, dependemos del profesor, dependemos de los directores y dependemos de los profesores. Y es algo que ha venido mejorando, pero sabemos que todavía estamos a años luz de donde deberíamos estar. Entonces, el principal cuello de botella que se da es conseguir un buen docente,
Nosotros tenemos un cuerpo docente que yo me siento muy orgulloso de él, pero la realidad es que es hay complejo. escapes, ¿no? Y hay escapes. Sí. O sea, tú puedes tener, si vamos a suponer, tú tienes un cuerpo docente de 35 maestros, tú puedes tener 10 que no son tus aliados, no se representan, no se identifican con la institución. Sí. Porque hay una realidad, que el docente, al final eso es un trabajo. O sea, va y pide su trabajo, su salario, y no lo ve más allá. Entonces eso es un reto también para ustedes como institución. Fíjate que hay algo interesante que se da, que si el docente se siente que está siendo parte de algo grande, de algo verdaderamente impactante e importante, pues tiende, como todos en la vida, tienden a dar la milla tienden extra. a dar una milla extra. No voy a decir que todos son así, pero yo me siento que una buena parte de nosotros en el colegio, y digo nosotros porque yo soy docente también, en el colegio nuestro prácticamente todos los directivos estamos en aula, y eso nos ayuda en dos sentidos. Primero, para apuntalar algunas cosas que no se puede. Yo, por ejemplo, doy economía y finanzas. Entonces, dar economía y finanzas, ¿quién vamos a conseguir? Claro, Entonces, ¿quién mejor que tú para poder impartir Entonces, esa asignatura? Vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a hablar de la importancia de que los directores, o vamos a decir el equipo de gestión, se involucre en las aulas. ¿Qué impacto realmente tiene eso para los centros educativos? Nos vemos en un momentico. En breve regresamos con Didáctica Radio. La ilusión de tu vida. Hoy veremos Espejito, Espejito. Oh, ¿y tú estabas aquí? A mí yo creí que no había nadie. Hay que agarrar luz. Ok, mamá. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas para ganar ir de compras a Miami y en un gran sorteo final. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Hola, bienvenidos de nuevo. Después de nuestra pausa, agradecerle al Banco Popular e Indotel que hacen posible nuestro programa para que le llegue a ustedes. Recuerden que los que no pueden conectarse todos los martes pueden seguirnos en Didáctica Online por YouTube, Spotify y Apple. ¿Qué me fue? Sigo ahí mismo. Ay, para atrás. Ok. Bienvenidos de nuevo a Didáctica Online. Gracias al Banco Popular e Indotel que hace posible nuestro programa. Y recordarles que si no nos pueden escuchar todos los martes, pueden ir a YouTube, Spotify y Apple Play. Continuamos con Héctor Molina, director administrativo del Jaime Molina Mota y actual presidente de la INEP. Entonces, antes de nuestra pausa, nos quedamos conversando, Héctor, de la importancia del equipo de gestión poder entrar a las aulas e impartir docencia. Justamente nosotros llegamos ahora de un viaje que, bueno, tú tuviste la oportunidad de irte con Didáctica en el primer viaje, de visitar colegios innovadores en España. Y justamente el mensaje que nos dan es la importancia de que director, subdirector, coordinadores, orientadores tengan la oportunidad de entrar al aula y tener ese contacto con los alumnos. Obviamente no van a tener un horario cargado, ustedes no van a tener el mismo horario de un docente, pero definitivamente sí que haya ese contacto, que ustedes puedan de manera directa percibir qué está pasando en sus aulas. Y pues la educación a nosotros siempre se nos ha vendido un poco que cuando tú eres director o coordinador, tú estás fuera de aula completamente y tú solo diriges. Entonces, estamos volviendo como a pasos atrás, o pasos atrás, no, al contrario, estamos dando pasos hacia adelante de buscar esa importancia de relacionarse directamente con los alumnos. Tú hablabas un poco de que tú estás impartiendo una materia, una asignatura. Sí, yo imparto economía y finanzas en el colegio.
Entonces, Me imagino que a los grandes, o sea, sí, a al sexto. estudiante de sexto de secundaria de último año, así es. La verdad que desde el punto de vista personal, nosotros venimos de una familia de educadores, eso lo llevamos en las venas y me resulta muy satisfactorio, pero desde la óptica del centro me parece que hace una diferencia, por dos razones. Ujú. La primera es que ¿cómo conseguimos un profesor que dé economía y finanzas? Eso es complejo, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros estamos cubriendo asignaturas. Tú conoces a Laura Amelia. Laura Amelia da investigación. Sonia tiene una materia de matemática preuniversitaria y Ujú. pensamiento lógico. Priscila, que también es del equipo de gestión. Estoy diciendo los nombres porque tú las conoces. Sí. Priscila Valenzuela, pues ella que da orientación. Entonces eso hace que uno le suba el nivel, pero también le permite captar algunas deficiencias. Por ejemplo, cuando yo Claro. estoy dando economía y empiezo a hablar de tasa de crecimiento, si yo veo que los muchachos no Han perdido. están perdidos, digo, espérate, aquí está pasando algo Ujú. en la asignatura de matemáticas que debe revisarse, el Ujú. currículo o lo que sea, o el método de enseñanza, para que esa sea una... O redacten un ensayo y hay una debilidad en esa redacción, pues hay que Correcto. hablar con la profesora de lengua española. Correcto. O sea, definitivamente es la forma más directa de ustedes Así es, palpar realmente qué está pasando en las aulas. así es. Y me imagino que también se desarrolla en ambas líneas una muy buena relación con el equipo docente, porque el equipo docente lo ven a ustedes más cercanos y que están cogiendo la misma pela, Así por es. así decirlo. Y al igual los alumnos lo ven a ustedes más cercanos. No ven ese director intocable, sino al contrario, ven un director amigable, un director que entra al aula, un director que me enseña. Sí, O sea que realmente eso es una práctica recomendada a los centros. yo diría que sí. A nosotros nos ha resultado muy, muy beneficioso. Yo me atrevo a asegurar que es uno de los tantos factores de éxito que tenemos en el colegio. Sí. Héctor, y ahora te voy a hacer una pregunta. Te saco un poco de tu papel de director de Jaime Molina y vuelves a presidente de la INEP como representante de colegios, instituciones privadas. ¿Qué ustedes como instituciones, cómo ustedes se sienten con los costos de los colegios, con la intervención del ministerio, la postura del ministerio, que me imagino que año tras año todos desde su institución tienen familias que se le enfrentan o familias que no están contentas o familias que les reclaman? Sí. Me imagino que ahí empieza el cruce de alumnos, porque como tú decías, ustedes son una asociación que trabajan desde clase media baja hasta clase alta. Entonces me imagino que de la clase alta migran a la media baja, el que económicamente empieza a mermar ingresos o tiene una dificultad, como también el que de repente le empieza a ir súper bien, se Claro. mueve a la... Fíjate, hay varios factores que hay que tener en cuenta y es muy importante que el público en general entienda esto. Primero, los controles de precios son nefastos. Nosotros tenemos una situación en los colegios en la que alrededor del 50 o 60% de los costos de un colegio son de empleomanía, sobre todo de empleomanía de docentes. Ujú. Entonces, fíjate qué interesante que desde el año 2013, que se empezó con el tema del 4%, los salarios de los docentes en el sector público han subido un 10% por año. Ujú. Y a veces, Ese 10% lo exige no, es el salario que le ha asignado el que le ha ministerio. asignado el presupuesto, o sea, por presupuesto se le ha asignado Un 10%, un 10% de aumento. Fíjate que a veces las personas no entienden que ese mismo docente es el que viene al sector privado, puede ir al sector privado o al público. Bueno, Sí. que en su mayoría yo me atrevo a decir que es así. Sí. Si Nuestros docentes trabajan Ajá. en ambos mundos, vamos a decir, Correcto. en ambos sectores. Si el sector público aumenta un 10% en promedio a los docentes, ¿qué debemos hacer?
desde el lado del sector privado. Se cae de la mata, tengo que aumentarte. ¿Verdad? Tengo que aumentar. A lo mejor no puedo aumentar un 10, pero tengo que aumentar un 8, un 7, un 9. No puedo quedarme de brazos cruzados porque entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a ir. Como de hecho se han ido muchos a trabajar al sector público. Entonces, es ese mismo Estado que decide aumentar, ¿verdad? Y no me voy a referir al Estado dominicano, sino algunas voces dentro del Estado, claro, legisladores y demás, que entonces quiere que nosotros no aumentemos. ¿Cómo podemos mantener? Que no aumenten la escolaridad. Ajá, correcto. Exacto. Correcto. O sea, tú tienes la presión de que el sector público aumenta un 10% salarial anual, Correcto. pero ese sector no quiere que tú aumentes tu escolaridad como tú le aumentas a tu docente. No hay, la ecuación La no da. ecuación no da. Entonces, Bueno, es una matemática como de tercero de primaria. es una matemática bastante sencilla. 3 paletas, 2 paletas, 5 paletas, no da. Tú, por ejemplo, aumentas un 10% los salarios y aumentas un 5% tu precio, el precio de tu colegio. Tu escolaridad. Y lo haces eso mismo por 6, 7 años y los salarios pasan a ser el 100%, de tus ingresos. Entonces, no hay forma. ¿Ves? Entonces, hay otro elemento que me gusta. Sí. O sea que, aclarando, de alguna manera, las instituciones privadas se ven obligadas a aumentar anualmente. No tenemos ninguna forma no tiene de de hacerlo. otra forma. Y estoy hablando únicamente no, salarial. de la parte salarial. Exacto, tú no te has ido al costo. No estamos hablando de las adecuaciones que tú tienes que hacer, que tuvimos que hacer todos ahora en la pandemia para dar clases virtuales. De todo el equipamiento que tú tienes que dar para entonces tener una materia de informática y tecnología, ¿verdad? De muy buen nivel, que los padres lo exigen y lo quieren. Y fíjate que desde AINEP nosotros lo que promulgamos es por una educación de calidad. ¿Por qué? Porque esa es la principal vía para que la competitividad del país aumente. Si no aumentamos la educación, no vamos a poder competir en donde se está agregando valor en el mundo. ¿Ves? Entonces, hay otro elemento que en ese sentido también me gusta llamar la atención y es el elemento de competencia. Te mencionaba ahorita que tenemos 3,000 colegios privados. Cualquier padre de familia puede en este momento empezar a decidir en qué colegio quiero poner a mi hijo. Y no importa en cuál renglón él se vaya. Yo quiero un colegio monolingüe, yo quiero un colegio bilingüe, yo quiero un colegio en español, pero de clase media alta. Yo lo quiero. Siempre va a haber un abanico de probabilidades. Entonces, siempre que hay competencia, ¿verdad? El padre, en este caso, es el que decide. Es el que tiene la potestad de decir, mira, yo tengo aquí un presupuesto de 150,000 pesos. Yo voy a evaluar el Loyola, yo voy a evaluar el San Judas Tadeo, voy a evaluar el Jaime Molina Mota, el La Salle, el Calazán, el Conce, el Apostolado, el Serafín de Asís. Y te estoy mencionando así los que me vienen a la mente. Hay muchos. Tú tienes 25, 30, 50 colegios en los que tú puedes decidir. Entonces, ahí tú tomas tu decisión. Ahora, Héctor, tú acabas de plantear un dato interesante que me parece que hasta para las familias que están buscando instituciones nuevas. O sea, me estoy yendo ahora a un primero de primaria, que como familia salgo a buscarle a mis hijos una institución para inscribirlo. Es un dato interesante yo saber que tengo que contar con un mínimo de un 10% anual de aumento. Fíjate, no todos los colegios están aumentando un 10%. Y no es todos los años que eso ocurre. En el colegio nuestro te puedo decir que los aumentos andan alrededor de un 6-7% por año en promedio. Hay veces que hemos aumentado un 4, otra vez un 7, a veces un 10. Y no recuerdo la última vez que nosotros subimos más de un 10. Entonces, somos conscientes de la situación que tienen y que viven nuestras familias, porque esa es la realidad. Y por otro lado, hay una realidad que se impone. Entonces, tratamos de buscar un término medio. Y creo que la mayoría de los colegios así lo hacen.
Ujú. Es difícil encontrarse un colegio que está aumentando un 10% por año todos los años. Ok. Eh, No, es un dato como aclarando, porque definitivamente sí en los últimos años, no, como tú dices, no en todas las instituciones, o sea, tenemos muchas instituciones privadas, pero sí definitivamente hay sectores donde han sentido ese aumento, sí. vamos a decir, galopante. Yo tuve en una ocasión un papá que me llamó, mira, que vamos a hacer una reunión, y yo le dije, mira, el colegio no tiene la obligación de a ver, ¿cómo lo digo? Porque no quiero que se malinterprete, pero justamente esa fue mi respuesta. Hay un abanico de opciones donde tú puedes ir donde tú puedas manejar económicamente. Claro. Y eso no quiere decir que uno quiere que los padres tomen esa decisión y No. bueno, esto es lo que hay y si te Claro. gusta te queda y si no te vas. No. Pero Nosotros- definitivamente las instituciones tienen unos costos que a veces no pueden manejar. Ese es el tema. Entonces, claro, siempre se ve desde la familia o desde afuera, se ve un poco por qué el ministerio no regula. Claro. Y ahí viene el asunto. Cuando nosotros regulamos, si nosotros regulamos los precios, vamos entonces a regular la calidad. Era lo mismo que ocurría con el tema este de que la reinscripción. Digo, mira, la cuota 1, reinscripción, preinscripción, matriculación, como se llame, es un elemento que utilizan los colegios para poder administrar de manera efectiva sus cupos. Ujú. Yo siempre digo este ejemplo, cuando la tía nuestra estaba en el colegio y venía un padre y le decía, Antonia, ese muchacho viene para acá. Esa palabra y ese apretón de mano valía más que cualquier cosa. Ujú. Pero hoy en día a ti te dicen, sí, él viene. Y cuando llega agosto, No llegó. no llega. Y en agosto, adivina, ya nosotros no tenemos forma de llenar ese cupo porque todos los estudiantes están inscritos Están en ubicados. otros centros. Claro. Entonces, la idea de cobrar en enero o en febrero o en diciembre o en marzo, dependiendo del colegio, es poder administrar adecuadamente los cupos del colegio. Cuando el año escolar de un colegio empieza, es el equivalente de un avión que despegó. Ujú. Si tú no llenaste los cupos, Tú tienes pérdida ya. esos asientos se van vacíos. Ujú. Sí, y entonces los costos tenemos que dividirlo entre menos Sí, alumnos. mi proyección eran 700 alumnos y mi proyección llegó a 600. Entonces yo tengo 100 cabezas menos. 100 butacas vacías. Ujú. Entonces es un avión que se va vacío, pero que dura un año en el aire. Porque hasta que no vuelve el otro año escolar. Bueno, y a veces dura un año y medio, porque hay instituciones que tienen alumnos que se van, por ejemplo, a un extraordinario. Correcto. Y están Entonces, todavía en octubre. Es fuerte. la razón por la que nosotros hacemos esto es por una razón. No es medalaganario, como se ha tratado de vender. Ujú. Y si nosotros, si a un colegio le restringen las tarifas que va a cobrar, los precios que va a cobrar, eso evidentemente se va a reflejar en la calidad. Sí, me Si está yo poniendo no- una vara que tú no puedes cobrar más de ahí. Tú tienes que manejarte con 20,000 pesos, por Ajá. ejemplo. Pero Pero entonces, si mis 20,000 pesos no me dan para lo que Pero- yo ofrezco. pero hay mucho populismo alrededor del tema Ujú. y se ha llegado a pensar, ¿verdad?, que nosotros podemos cobrar 30,000 pesos y ofrecer el servicio como si una familia estuviera pagando 100. Y eso no es posible. No. Cuéntame un poquito del tema de la inscripción. ¿Cómo ustedes como asociación lo ven? ¿Cómo se interpreta? Porque eso también fue un tema que tuvo mucho revuelo. Sí, es lo que te acabo de plantear, que la llamada inscripción le podemos poner otro nombre, como muchos de nosotros no le llamamos inscripción, y es una cuota importante para nosotros poder administrar adecuadamente el cupo del curso. Ujú. En la mayoría de los colegios como nosotros, esa cuota hay que pagarla entre febrero y marzo. Entonces ya en abril nosotros tenemos una buena idea ¿De con cuánta familia con cuenta? cuántos alumnos contamos en un curso.
Si nos falta, entonces, mira, tengo aquí esta demanda, déjame dar estos exámenes, déjame dar estas evaluaciones, para entonces cederle este cupo a una familia nueva. Claro. Si nosotros hiciéramos esto en agosto, en septiembre no va a aparecer ningún estudiante. No ninguno, porque en preescolar puede entrar, pero difícilmente en primaria y secundaria nosotros vayamos a encontrar estudiantes para llenar ese cupo. No, yo te entiendo. Yo de hecho represento campamentos en los Estados Unidos y siempre se lo digo a las familias. Yo le digo, es que no te guardan el cupo, no pueden. Y los directores, que inclusive tuvimos la oportunidad de tenerlos en el país el año pasado, nos decían, no es que no queremos guardarle el cupo a la comunidad dominicana, al revés, nos encantan las familias dominicanas. El problema es que inscriben en mayo y el campamento empieza en junio. Sí. Entonces, ¿cómo yo proyecto que los 15, 20 cupos que me faltan, ustedes verdaderamente me lo van a llenar? Entonces, lamentablemente es quien llega primero es el primero que se lleva la pelota, vamos a decir, el premio. El que llega primero y cumple con las condiciones académicas del colegio es el que se lleva el cupo. Evidentemente uno le da prioridad a las familias actuales, les da plazos, le busca la vuelta. Si es necesario, mira, tengo esta situación, un descuento puntual. Claro. O sea, porque el deseo de todos los colegios, de los directivos de los colegios, es mantener los padres que forman parte de nuestras instituciones. Claro. Luego viene el tema de cuánto vamos a cobrar, cuándo vamos a cobrarlo, que deberían ser potestad total del centro. No, y hay una realidad que muchas, así como muchas familias lo entienden, hay muchas que no. Y el colegio al final es un negocio que tiene que funcionar. O sea, yo no puedo dejar a mi hijo en un sitio que no había dinero para pagar la luz o que no había dinero para comprar materiales. Entonces hoy mismo yo creo que en la oficina hablábamos de eso. Yo le decía, tú vas a una repostería, tú pagas tu bizcocho y tú te lo llevas. Yo no pago el bizcocho después que me lo comí. Entonces lo mismo pasa en el colegio. Yo tengo que pagar para que mi hijo reciba la educación. Así es. Porque también yo creo que ahí saldría en defensa de las instituciones como educadora que soy. Protegiendo mi sector, mi gremio. Que hay familias, no, yo no tengo que pagar porque no me obligan a pagar. Es un servicio. Tú estás recibiendo un servicio. Claro. Tú estás recibiendo algo. O sea, que te guste, que no sea lo que tú esperabas, que no sea con la calidad que lo esperaba. Bueno, ya eso es otra cosa, pero lo estás recibiendo el servicio. Sí. Y tú mencionabas la palabra negocio y yo soy de los que piensa que esto es un equilibrio, ¿verdad? Es un negocio porque si no, y me gusta incluso a las educadoras que tienden a ser poco dadas o poco amigas de la palabra negocio, decirle, mira, tienes que verlo como calidad. ¿Qué calidad? Si tu institución no produce utilidades, beneficios, ganancias, tú no vas a poder invertir en computadores nuevos, en proyectores, en arreglar, en poner un salón nuevo. Un baño, en pagar un baño adecuado para los alumnos. En pagar un mejor grupo de profesores de inglés o de francés o de matemática o de lo que fuera. Eso viene de ahí, de uno poder tener una buena gestión financiera de su institución y entonces poder llevarlo a que eso sea en beneficio del centro y de los estudiantes. No, y que mi institución tenga un buen personal. Totalmente. Porque si económicamente yo no puedo ofrecerte un salario competente, la persona que me va a dar el servicio va a ser una persona... O si yo no cobro a tiempo, entonces no puedo pagar los salarios a tiempo. No. Y entonces tenemos unas familias, las de los profesores, que no están recibiendo su salario el día 30, sino el día 10, cuando yo puedo cobrar. Esas son de las cosas que a veces cadena. Es una cadena. Es una cadena. Héctor, bueno, vamos ya terminando nuestro programa, pero antes de irnos, me gustaría que si le quieres decir al público si hay una página de AINEP, cualquier paso fácil, cualquier contacto, esas instituciones que quizás nos escuchan muchas personas, que quizás se quieran acercar a la AINEP, quizás alguien que quiera ofrecer su servicio, ofrecer una charla, darse a conocer a través de la AINEP, porque yo creo que esas son iniciativas interesantes. Quizás yo soy
psicólogo en el área de adicciones y quiero ofrecerle a ustedes una charla gratuita, pues quizás. Claro. Nosotros tenemos el correo electrónico info@ainep.edu.do. Ahí pueden escribirnos todos. Tenemos la página web y tenemos también en las redes en Instagram y en Twitter y en Facebook. Estamos en todas las redes. En todos lados. Sí. Y al final lo que quiero dejar de nuevo sobre el público, sobre la mesa, sobre el público de ustedes es la necesidad de que todos en el país trabajemos en pos de una mejor educación. Ay, sí. En AINEP estamos absolutamente comprometidos con eso. Y apostando. Y las instituciones, miembros de AINEP, lo están también. Y esa es la apuesta que nos va a situar a nosotros ya como país en otro nivel. Así Tú es. que has estado en España, ahora Margarita creo Recién que está llega en de Finlandia. Esas sociedades han podido alcanzar niveles distintos de desarrollo y de competitividad porque sus sistemas educativos están orientados a la excelencia y están concatenados con los sistemas educativos universitarios y con el plano laboral. Uh-huh. Si nosotros conseguimos eso, con la fuerza con la que se está moviendo este país, yo creo que nosotros vamos a llegar muy lejos. Yo soy optimista y estoy esperanzado de que así va a ser. Ojalá. Bueno, Héctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Desde Didáctica, como le dije al principio, muy feliz de que tú seas el nuevo presidente. Pues a Héctor le tenemos un cariño especial y estamos seguras que vas a hacer grandes cosas con ese equipo también que te apoya. Gracias a Pink Tree Studio, que hace posible que nuestro programa salga. Y nada, de repente recibirte en otra ocasión para que vayamos oyendo más temas de la INEP. Nos despedimos. La educación no es teoría, es vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.